tema interesante y queremos que nuestra hermana Jessica nos lea la biografía de Daniel. Bueno, hermano Marlon, muchas gracias. Y Daniel fue instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores. En la época que Nabucodonosor llevó a los primeros judíos a Babilonia, Daniel fue elegido como uno de los jóvenes judíos capacitados para servir en la corte del rey. Por su rectitud y sensibilidad a los susurros del Espíritu, fue altamente favorecido de Dios. El Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones, don que pronto lo hizo objetivo de gran atención de parte del emperador. Aunque en algunas ocasiones su vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados, vivió tan perfectamente que el Señor continuamente lo protegió. Gracias, hermana Jessie, por ese dato de información. Y bueno, también quisiera mencionar dos logros muy importantes sobre la vida de Daniel. El primer logro es que el libro de Daniel fue escrito por él. Si no fuera por este libro no pudiéramos tener la información o también tener la revelación sobre lo que acontece en el libro de Apocalipsis, ya que el libro de Daniel nos habla sobre el futuro. ¿Y cuál futuro es este futuro que estamos viviendo? Que estamos viendo en nuestras épocas. Y también el otro logro es que él vivió tuvo la oportunidad y el privilegio de estar en 3 diferentes reinados. Bueno, y a continuación, mis queridos televidentes, vamos a continuar haciéndole la primera pregunta a nuestro hermano Gabriel sobre la vida de oración de Daniel. Muy bien, en cuanto a la vida de oración de Daniel, hermanos y hermanos, pienso que pues Daniel fue un hombre realmente de oración. Lo que marcó la vida de Daniel fue su comunión con Dios, fue la comunicación que él tenía con Dios. Él conocía a Dios a través de la oración, como lo debemos de hacer, creo que todos los ministros de Dios en este tiempo, conocer a Dios a través del ejercicio de la oración. ¿Qué es la oración? Es comunicarse con Dios. Daniel, mis hermanos, estuvo orando desde su juventud, y esto lo vemos plasmado en el capítulo 1 de Daniel, donde dice que Daniel era un jovencito cuando el rey tuvo un sueño y no había quien lo interpretara. Entonces Daniel lo interpretó, pero orando toda esa noche, juntamente con otros 3 jóvenes, quienes son Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron orando, y Dios le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo, y Daniel tenía la confianza en ese Dios vivo. De la misma manera, ahora nos trasladamos a muchos años después, donde vemos a Daniel ya una persona adulta. El rey puso un edicto real donde todo hombre que orara fuera a otros dioses que no fuera el rey, ¿qué iba a pasar? En el foso de los leones. Daniel, teniendo esta presión, su fe bajo esta presión tan grande de ser echado en el foso de los leones, él fue fiel a Dios y le oró a Dios y clamó a Dios, haciéndolo como lo solía hacer siempre, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que Daniel tenía la oración como base fundamental de su vida. Él honró a Dios a través de la oración, y vemos que Dios honra a su hijo salvándolo también del foso de los leones. Así que a todos los hermanos que nos están viendo, pues pienso, mi hermano Marlon, que la oración fue fundamental en la vida de Daniel. Amén. Y nuestra hermana Catherine, ¿qué nos puede aportar sobre la oración? Bueno, primeramente el cristiano no puede ser cristiano sin tener una vida de oración. La palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, y creo que es ahí donde Dios se glorifica, y que pues cada uno de nosotros tenemos que orar constantemente y tener esa intimidad con Dios. Amén. Hermano Alejandro Yash, ¿qué puede opinar usted sobre la oración? Amén, hermanos, pues opino que estar orando, hermano, uno tiene victoria en la oración. ¿Por qué? Porque vemos como Daniel oraba a Dios, y él obviamente quería victoria, sobre todo él tenía esa confianza sobre Dios, y pues vimos la victoria, como Dios se glorificó con los leones, que no le hizo nada a Daniel, y pues hasta el rey llegó a ver si Daniel aún seguía con vida, y pues la oración tiene poder. Amén. Y bueno, y continuamos también, y quisiera pues imaginarme a Daniel. ¿Cómo es que era Daniel? Como dice la Biblia que era justo, más o menos me imagino así como nuestro hermano Alejandro Yash. Vemos un joven apuesto,
sonriente. Bueno, mi hermano Marlon, viene ahorita a mi memoria también. Si nosotros vemos la vida de aquellos hombres, porque estamos hablando del tema jóvenes que hicieron la diferencia, ¿será que la oración es fácil orar o es difícil orar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Pues la oración es difícil ya que es difícil ya que es intimidad. Ajá, exacto. Y bueno, mi hermana, yo pienso que es difícil porque se necesita carácter, se necesita disciplina también para presentarse cada día delante de Dios, y aparte de eso dejar pues la novia, dejar la televisión, un programa favorito para tomar un momento de oración. Se necesita un carácter para ser un hombre de oración. Amén. Y también vemos que Daniel pues fue un joven que tenía la costumbre de 3 veces al día. Yo creo que la mayoría de nosotros a veces solo oramos 1 hora máximo, nos aventamos 1 hora o quizá algunos media hora, otros 5 minutos. Pero también quisiera hacerle otra pregunta a nuestro hermano Alejandro sobre también el temor a Dios. ¿Qué representaba para Daniel el temor a Dios? Amén, claro que sí, hermano. Pues creo que cuando Daniel tenía temor a Dios es cuando él no adoraba a otros dioses. ¿Saben por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios y sabía que solo existe un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe a nuestro alrededor. Y les puedo dar un ejemplo que hoy en la actualidad creo que sucede, y es esto, que cuando alguien está en pecado y la iglesia le dan un privilegio, sabiendo esa persona que estando en pecado no puede subir al altar y tomar el privilegio, es tener un temor a Dios. Y para dejar ese pecado, pues obviamente tienen que entrar en ayuno y oración para poder tener un reconcilio con Dios. Amén. Yo quiero aportar, mi hermano Marlon, algo más acerca del temor también. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Y es lo que se ha perdido en este tiempo. Vemos que cristianos ya no tienen temor de Dios. A veces bromeamos con el nombre de Dios y vemos que las personas hacen chistes con el nombre de Dios. Se está perdiendo ese temor. Yo creo que el temor en la vida de un joven es muy importante, el respeto hacia Dios. Amén. Y bueno, se está poniendo interesante el tema, pero vamos a un corto comercial y continuamos con más. Fue un joven que hizo la diferencia.